Hola, buen día. Mi nombre es Marta Juliana Castillo Flores. El día de hoy les voy a presentar el tema de delitos del Código Penal Federal. Delito: traición a la patria. Tipo: se considerará traidor o traidora a la patria aquella persona que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someter la persona, grupo o gobierno extranjero. Su condena es de 5 a 40 años de prisión o multa de hasta 50,000 pesos al peso mexicano. Asimismo, su media aritmética es de 22 años 5 meses de prisión. A continuación les voy a explicar lo que son las disposiciones comunes, que algunos delitos lo mencionan. Las disposiciones comunes se encuentran en el artículo 142, que menciona: al que instigue, incite o invite a la ejecución de los delitos previstos en este título, se le aplicará la misma penalidad señalada para el delito de que se trate. En este caso, traición a la patria, su disposición común es de 5 a 40 años de prisión y multa de 120 a 1,150 días. El delito de traición a la patria se encuentra en el artículo 123 del Código Penal Federal, capítulo 1. Además, como noticia, autoridades de Nicaragua acusaron a 94 personas, entre ellas los escritores Sergio Ramírez y Guicón Gabelli, por delitos de traición a la patria, y le retiraron la nacionalidad nicaragüense. El escritor Sergio Ramírez y el obispo auxiliar de Managua, Silvio Baines, fueron algunas de las personas que perdieron la nacionalidad nicaragüense. Delito: espionaje. Tipo: el espionaje es una técnica que consiste en llevar a cabo una serie de actividades secretas con el fin de recabar diversa información sobre una persona o estado. Su condena es de 5 a 20 años de prisión y multa de 50,000 pesos mexicanos. Además, su media aritmética es de 12 años 5 meses. Como acabamos de mencionar, sus disposiciones comunes es de 5 a 40 años de prisión y multa de 120 a 1,150 días. El delito de espionaje se encuentra en el artículo 127 del Código Penal Federal. Además, como noticia, Héctor Alejandro Cabrera, el único mexicano acusado de espionaje para Rusia en territorio estadounidense, será liberado y deportado a México en unas semanas, a pesar de haber sido sentenciado en 2022 a cumplir 4 años de prisión. Delito: sedición. Tipo: es un acto mediante el cual una persona, un grupo de personas o un pueblo entero actúa con los fines específicos de separarse de parte del territorio donde vive, luchando para eso contra el gobierno, contra otra facción política o incluso con la parte del pueblo con la que no coincide, en cuyo caso debemos hablar también de guerra civil. Su condena es de 6 meses a 8 años de prisión y multa de 10,000 pesos mexicanos. Asimismo, su media aritmética es de 4 años 3 meses. Sus disposiciones comunes es de 5 a 40 años de prisión y multa de 120 a 1,150 días. El delito de sedición se encuentra en el artículo 130 del Código Penal Federal. Además, como noticia, el Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena a los policías por sedición. Desde la Fiscalía de Concordia se refirieron al juicio contra los policías, cuyo proceso tuvo una duración de casi 10 años, y respondieron si se podría llegar a una instancia súper. Delito: motín. Tipo: cuando un grupo de personas adopta una postura rebelde contra una autoridad, se produce un motín, es decir, se trata de una sublevación en la que un colectivo se niega a cumplir con sus obligaciones. Su condena es de 6 meses a 7 años de prisión y multa de 5,000 pesos mexicanos. Asimismo, su media aritmética es de 3 años 8 meses. Sus disposiciones comunes es de 5 a 40 años de prisión y multa de 120 a 1,150 días. Su segunda condena de motín es a las personas que organicen, inciten, patrocinen, entre otras. Aplica de 2 a 10 años de prisión y multa de 15,000 pesos mexicanos. Asimismo, su media aritmética es de 6 años de prisión.
El delito de motín se encuentra en el artículo 131 del Código Penal Federal. Además, como noticia, a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales, logró vinculación a proceso en contra de una persona como probable responsable del delito de motín y atentados contra la paz y colectividad del Estado, asimismo cometido en el municipio de Ocosingo, Chiapas. Delito: rebelión. Tipo: se refiere al alzamiento público y violento para alterar o destruir el orden constitucional o el gobierno legalmente constituido. Es decir, se considera un delito el que atenta contra el orden público, donde cualquier individuo o grupo que intente derrocar al Estado estará cometiendo un delito de rebelión, donde también se incluye delito el intento de abolir la Constitución del país o realizar cualquier acción contra los poderes del Estado. Su condena es de 2 a 20 años de prisión y multa de 5,000 a 50,000 pesos mexicanos. Además, su media aritmética es de 11 años de prisión. Asimismo, sus disposiciones comunes abarca de 5 a 40 años de prisión y multa de 120 a 1,150 días. El delito de rebelión abarca en el artículo 132 del Código Penal Federal. Además, como noticia, Comisión Permanente aprueba acusar a Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta por el presunto delito de rebelión. Delito: terrorismo. Tipo: es hecho o acto terrorista siempre que éste sea ejecutado utilizando armas de fuego, bombas, granadas, sustancias, aparatos explosivos o medios incendiarios de cualquier clase, cualquiera que sea el resultado producido. Su condena en general abarca de 15 a 40 años de prisión y multa de 400,000 a 1,200 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 27 años 5 meses. Sus disposiciones son de 8 a 40 años de prisión y multa de 500 a 1,150 días. Su segunda condena abarca con el tema de encubrimiento. Asimismo, aplica de 1 a 9 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 5 años de prisión. Su tercera condena es a la persona que amenace con cometer. Abarca de 5 a 15 años de prisión y de 200 a 600 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 10 años de prisión. El delito de terrorismo se encuentra en el artículo 139 del Código Penal Federal. Además, como noticia, México cae 12 puestos en índice de terrorismo global. Sigue amenaza de crimen organizado. Delito: del financiamiento al terrorismo. Tipo: consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. Asimismo, su condena abarca de 15 a 40 años de prisión y multa de 400,000 a 1,200 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 27 años 5 meses. Sus disposiciones comunes son de 5 a 40 años de prisión y multa de 120 a 1,150 días. Su segunda condena abarca con el financiamiento. Asimismo, abarca de 1 a 9 años de prisión y 100 a 300 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 5 años de prisión. El delito del financiamiento al terrorismo abarca en el artículo 139 cuater del Código Penal Federal. Además, como noticia, destacan avances del Perú en la lucha contra financiamiento al terrorismo. Delito: sabotaje. Tipo: el sabotaje es dañar las propiedades o generar pérdidas al empleador, al gobierno o a una fuerza externa que ejerce un dominio sobre nuestro territorio o sobre nuestra persona. De ese modo, se busca perjudicar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa. Su condena es de 2 a 20 años de prisión y multa de 1,000 a 50,000 pesos mexicanos. Asimismo, su media aritmética es de 11 años de prisión.
Además, sus disposiciones comunes abarcan de 5 a 40 años de prisión y multa de 120 a 1.150 días. Su segunda condena abarca en encubrimiento, asiste de 6 a 5 años de prisión y 5,000 pesos de multa. Su media aritmética es de 2 años, 8 meses. Asimismo, el delito de sabotaje abarca en el artículo 140 cuarter del Código Penal Federal. Además, como noticia, un grupo pro-Ucrania sería responsable del sabotaje a Nord Stream. Estados Unidos y la OTAN han calificado de actos de sabotaje los ataques que 7 meses después de la invasión rusa a Ucrania destruyeron 3 de los 4 gasoductos. Delito: conspiración. Tipo: el delito de conspiración es un acuerdo entre 2 o más personas para cometer otro delito, que se castiga por separado aun cuando no se haya consumado. Su condena es de 1 a 9 años de prisión y multa de 10,000 pesos mexicanos. Asimismo, su media aritmética es de 5 años de prisión y sus disposiciones comunes abarcan de 5 a 40 años de prisión y multa de 120 a 1.150 días. El delito de conspiración abarca en el artículo 141 del Código Penal Federal. Además, como noticia, condenan a 9 años de cárcel a Thomas Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, durante un juicio celebrado en Estados Unidos. Thomas Yarrington fue condenado a 9 años de prisión por el delito de conspiración para lavado de dinero. Delito: piratería. Tipo: delito cometido a bordo de un barco o una aeronave por una persona o grupo de personas que no son empleados de una entidad gubernamental. En términos más básicos, la piratería marítima consiste en incursiones o invasiones de barcos o embarcaciones por parte de un grupo de criminales llamados piratas. Su condena es de 15 a 30 años de prisión, además de decomiso de la nave. Su media aritmética es de 22 años 5 meses de prisión. Asimismo, el delito de piratería se encuentra en el artículo 146 del Código Penal Federal. Además, como noticia, Tonchingüe, un sector dedicado a la pesca artesanal, sufre de constantes ataques de piratas. Delito: violación de inmunidad y neutralidad. Tipo: la violación de inmunidad y neutralidad es un delito contra el derecho internacional. Este delito se refiere a la violación de cualquier inmunidad diplomática, real o personal, de un soberano extranjero o del representante de otra nación, sea que residan en la República o estén de paso en ella. Su condena es de 3 a 2 años de prisión y multa de 100 a 2,000 pesos mexicanos. Asimismo, su media aritmética es de 1 año de prisión. El delito de violación de inmunidad y neutralidad se encuentra en el artículo 148 del Código Penal Federal. Además, como noticia, Rusia acusa a Ucrania de crímenes de guerra al bombardear 2 hospitales en Lugansk y Gerson. Delito: terrorismo internacional. Tipo: se entiende como el empleo o el uso de violencia para lograr determinados objetivos políticos, sociales o económicos. Se afirma que se acude al terrorismo cuando una sociedad es demasiado sólida para transformarla mediante los instrumentos políticos ordinarios. Asimismo, las actividades terroristas incluyen asesinatos, bombardeos, secuestros y violación. Su condena es de 15 a 40 años de prisión y multa de 400 a 1.200 días de multa. Su media aritmética es de 27 años 5 meses. Su segunda condena es de encubrimiento y abarca de 5 a 10 años de prisión y 100 a 300 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 7 años 5 meses. Su segunda condena es el que amenace y abarca de 6 a 12 años de prisión y de 200 a 600 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 9 años de prisión.
Por lo tanto, el delito de terrorismo internacional abarca en el artículo 148 bis del Código Penal Federal. Además, como noticia, terrorismo internacional implicado en asesinato del fiscal, dicen medios colombianos. Delito: violación de los deberes de la humanidad. Tipo: el delito de violación de los deberes de humanidad consiste en un abandono de un deber a ser humanitario que las normas tanto jurídicas como morales consideran indispensables realizar, con atención a los prisioneros y rehenes de guerra, los heridos y demás seres humanos que se encuentran en un estado de indefensión dada su situación precaria. Su condena abarca de 3 a 6 años de prisión. Asimismo, su media aritmética es de 4 años, 5 meses de prisión. El delito de violación de los deberes de humanidad se encuentra en el artículo 149 del Código Penal Federal. Además, como noticia, la ONU acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad en Ucrania. Delito: genocidio. Tipo: el genocidio consiste en un conjunto de acciones planificadas y coordinadas que tienen como finalidad el exterminio o la lesión mental y física de un grupo étnico, religioso o nacional. Es decir, un genocidio viola algunos o todos los derechos humanos y puede ejecutarse con acciones que van desde la privación de medios para la subsistencia hasta la tortura y el asesinato masivo. Su condena abarca de 20 a 40 años de prisión y multa de 15 a 20,000 pesos mexicanos. Asimismo, su media aritmética es de 30 años de prisión. El delito de genocidio abarca en el artículo 149 bis del Código Penal Federal. Además, como noticia, sirios en España piden fin de la guerra y acusan de genocidio a Al-Assad. Delito: discriminación. Tipo: la discriminación consiste en negarle a un individuo o grupo humano el acceso a ciertos derechos, bienes o servicios sin tener una razón justa para ello. Es un fenómeno social que causa mucho malestar en quien lo padece y que empobrece el trato entre los seres humanos, haciéndolo menos igualitario, menos democrático y por ende menos justo. Su condena abarca de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo comunitario, asimismo 200 días de multa por pertenencia étnica. Su media aritmética abarca de 2 años de prisión. Asimismo, el delito de discriminación se encuentra en el artículo 149 ter del Código Penal Federal. Además, como noticia, Paola es discriminada en secundaria porque prefiere usar pantalón que falda en Oaxaca. Delito: evasión de presos. Tipo: es la acción mediante el cual un detenido se libra de la vigilancia a la que está sometido. Cometen este delito los sentenciados o presos que quebrantan su condena, prisión, conducción o custodia, así como los que extranjeren de las cárceles o los establecimientos penales a alguna persona recluida en ellos o les proporcionasen la evasión. Su condena abarca de 6 meses a 9 años de prisión. Asimismo, su media aritmética abarca de 3 años de prisión. El delito de evasión de precios se encuentra en el artículo 150 del Código Penal Federal. Además, como noticia, vinculan a exdirector de penal en Tula por delito de evasión de presos agravada. Delito: quebrantamiento. Tipo: el delito de quebrantamiento de condena castiga a aquellos que incumplen las penas que les han sido impuestas. Se trata de un delito contra la administración de justicia que protege la efectividad de los autos y sentencias dictados por los tribunales. Su condena de reo abarca de 15 a 9 jornadas de trabajo comunitario. Su segunda condena abarca sobre quebrantamiento y asiste de una multa de 20 a 1,000 pesos mexicanos.
Asimismo, el delito de quebrantamiento se encuentra en el artículo 155 del Código Penal Federal. Además, como noticia, detenido en Ansoain por quebrantamiento de condena, amenazas y resistencia. Asimismo, también abarcaría la desobediencia. Delito: armas prohibidas. Tipo: son aquellas que por su fabricación, modificación, capacidad, ocultación o peligrosidad están prohibidas de fabricar, importar, circular, publicitar, comprar, vender, tener o usar. Su condena por fabricación abarca de 1 a 6 años de prisión. Asimismo, aplica de 500 a 1000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Sin embargo, su media aritmética es de 3 años de prisión. Su segunda condena sería de venta y abarca de 6 a 3 años de prisión y de 180 a 370 días de multa y decomiso. El delito de armas prohibidas se encuentra en el artículo 160 del Código Penal Federal. Además, como noticia, con armas prohibidas sorprendieron a 3 personas. Delito: asociaciones delictuosas. Tipo: se integra por el hecho de tomar participación en una banda de 3 o más individuos, organizada para delinquir, cuando en ella existe jerarquía entre los miembros y el reconocimiento de una autoridad entre sus competentes. Asimismo, su condena abarca de 5 a 10 años de prisión o de 300 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 7 años 5 meses de prisión. Por lo tanto, el delito de asociaciones delictuosas se encuentra en el artículo 164 del Código Penal Federal. Además, como noticia, caso Marcelo Corazza, el presunto líder de la organización se negó a declarar, igual que el tercer detenido. Delito: ataques a las vías de comunicación y violación de correspondencia. Tipo: se llaman caminos públicos las vías de tránsito habitualmente destinadas al uso público, sea quien fuere el propietario y cualquiera que sea el medio de locomoción que se permita y las dimensiones que tuviere, excluyendo los tramos que se hallen dentro de los límites de las poblaciones. Su condena a la persona que destruya abarca de 15 días a 2 años de prisión. Asimismo, su media aritmética es de 1 año de prisión. Su segunda condena aplica de quitar o modificar. Abarca de 1 a 5 años de prisión y 100 a 1000 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 3 años de prisión. Su tercera condena es sobre fabricación. Abarca de 12 a 15 años de prisión y su media aritmética es de 13 años 5 meses de prisión. El delito de ataques a las vías de comunicación y violación de correspondencia se encuentra en el artículo 165 del Código Penal Federal. Además, como noticia, por atentado a las vías de comunicación y daños demandan a delegado. Delito: uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo. Tipo: es la realización de actividades delictivas, utilice o permita el uso de aeródromos, aeropuertos, helipuertos, pistas de aterrizaje o cualquier otra instalación destinada al tránsito aéreo que sean de su propiedad o estén a su cargo y cuidado. Su condena en general abarca de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 4 años de prisión. Su segunda condena es a la persona que construya o modifique, aplica de 3 a 8 años de prisión y 150 a 400 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 5 años 5 meses de prisión. El delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo se encuentra en el artículo 172 bis del Código Penal Federal. Además, como noticia, detienen a norteamericano por aportar arma en Aeropuerto de Los Cabos. Delito: violación de correspondencia. Tipo: son conductas delictivas que implican un apoderamiento de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales. Su condena abarca de 3 a 180 jornadas de trabajo a favor de la comunidad. Su segunda condena abarca de transmitir mensaje que causare daño.
Significa que es de 15 a 1 año de prisión y de 300 a 600 días de multa. Su tercera condena es a la persona que intervenga comunicaciones privadas, abarca de 6 a 12 años de prisión y 300 a 600 días de multa. El delito de violación de correspondencia se encuentra en el artículo 173 del Código Penal Federal. Además, como noticia, más de 9 millones de clientes de AT&T han sido notificados de violación de correspondencia. Delito: desobediencia y resistencia de particulares. Tipo: se refiere específicamente a la oposición voluntaria por parte del particular para cumplir con la orden dada desde la autoridad, y esto es considerado desobediencia evidentemente. En cuanto a la gravedad del delito, se refiere a la existencia de una falta anterior. Su condena sobre rehusar a prestar un interés público que la ley le obligue aplica de 15 a 200 jornadas de trabajo comunitario. Su segunda condena trata sobre desobedecer arraigo domiciliario, abarca de 15 a 1 año de prisión y 300 a 600 días de multa. Su tercera condena es sobre emplazamiento fuerza, aplica de 1 a 2 años de prisión y multa de 10 a 1,000 pesos mexicanos. Asimismo, su media aritmética es de 1 año 5 meses. El delito de desobediencia y resistencia de particulares se encuentra en el artículo 178 del Código Penal Federal. Además, como noticia, arrestan a persona en flagrancia a 2 hombres por desobediencia y resistencia de particulares en Ciudad Juárez. Delito: oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público. Tipo: cuando varias personas de común acuerdo procuren impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos o la que las destinados a la prestación de un servicio público mandados a hacer con los requisitos legales por autoridad competente o con su autorización. Su condena sin violencia es de 3 meses a 1 año de prisión y su segunda condena con violencia aplica de 2 años de prisión. Asimismo, su media aritmética es de 1 año de prisión. El delito de oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público se encuentra en el artículo 185 del Código Penal Federal. Además, como noticia, la oposición nicaragüense ante el reto de forjar la unidad. Delito: quebrantamiento de sellos. Tipo: por ello se entiende generalmente cualquier distintivo que se coloca, graba o adhiere a una cosa para identificarla o asegurarla. Este distintivo debe haber sido puesto con anterioridad por la autoridad pública, así sea una colocación obligatoria o facultativa para ella, dentro del ejercicio de sus funciones. Asimismo, el que rompe el sello se da hecho como un delito. Su condena si hiere una violencia es de 3 a 180 jornadas de trabajo comunitario y su segunda sanción sería por sellos de negocio civil puestos por la autoridad, pagará una multa de 20 a 200 pesos. El delito de quebrantamiento de sellos se encuentra en el artículo 187 del Código Penal Federal. Además, como noticia, quebrantan sellos y además les hallan droga. Delito: delitos cometidos contra funcionarios públicos. Tipo: los delitos cometidos por funcionarios públicos son aquellos que se cometen en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. Su condena en general es de 1 año a 6 años de prisión. Asimismo, su media aritmética es de 3 años 5 meses de prisión. El delito de delitos cometidos contra funcionarios públicos se encuentra en el artículo 189 del Código Penal Federal. Además, como noticia, arrestan a presuntos sicarios que mataron a policías en Cacanea, en Michoacán. Delito: